Estamos abriendo el foro para preguntas, pensaríamos en unos 45 minutos para que puedan intercambiar con los expositores y luego ya cerraríamos la mesa con alguna síntesis que haría yo a nivel de conclusión de lo que fueron las tres exposiciones. Abriríamos entonces el foro a preguntas. Bien. Y sería bueno que se identificaran, por favor, y también a quién le harían la pregunta, por favor. Bueno, soy Michelle de Brasil. A mí no me cabe una pregunta, me cabe un muchas gracias por todos, por demostrar el valor europeo, el valor latinoamericano, que ponieron la luz, que no estamos en el camino en error, estamos en el camino correcto a pesar de los pesares. Y con lo que vi hoy, yo tengo fuerza y todos nosotros jóvenes que podemos hacer la mudanza de este mundo para un mundo que se camine mejor. Y bueno, muchas gracias. Oh, qué bien. El rector de la UPAS. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar de preguntarle a don Enrique cuáles son las técnicas específicas que ocupó el Parlamento Europeo para abordar problemas graves, como la crisis de los Balcanes que vimos en la mañana. Y a José Antonio, ¿cuál es el trabajo académico que se puede transformar en política? ¿Cómo se hace eso, que en general es un tema complejo? Y quizás la última pregunta para Fernando es frente a las nuevas pandemias, ¿qué podemos hacer? Gracias. Bueno, crisis de los Balcanes, sí. Crisis de los Balcanes, yo me puedo referir a la parte que yo viví. Yo fui presidente del Parlamento Europeo desde julio de 1989 hasta enero de 1992. Es decir, desde el momento en el que se está ya produciendo las sacudidas, no éramos muy conscientes, y menos que nosotros, todos los servicios de inteligencia del mundo, lo que se conoce con la caída del muro, hasta el Tratado de Maastricht. Entonces me tocó vivir, pues, aparte de la caída del muro, el cambio del mundo y el final de la Guerra Fría, y dos implosiones. Es decir, una implosión que fue incruenta en principio, que fue la implosión de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Yo estuve con Gorbachov en el Kremlin el día antes del último congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en julio del 91 y él me decía, lo citó a Federico, una persona admirable, pero me decía, vamos a ganar esta batalla. Bueno, 6 meses después no existía una de las organizaciones y estructuras más poderosas de la historia de la humanidad, que era la Unión Soviética. Y me tocó vivir la implosión sangrienta de la antigua Yugoslavia, que es lo que ha mencionado el rector como la crisis de los Balcanes, que estuvo a punto de llevarse por delante la misma Comunidad Europea entonces, todavía no era Unión, porque marcó un momento en el que se podía volver a las antiguas alianzas que condujeron a la Primera Guerra Mundial. Es decir, yo creo que lo que ocurrió entonces demuestra que el cemento que ha conseguido la construcción europea resistió. ¿Por qué? Bueno, pues porque se producía un cambio absoluto
de correlación de fuerzas entre países como Francia y Alemania, y además se volvía una tentación de volver a la triple alianza, a las ententes y demás, que reproducían pues cosas de las que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Y ahí hay un libro admirable que se llama los The Sleepwalkers, en castellano está traducido, es los sonámbulos, que explica cómo en el verano de 1914 3 primos, el zar, el Kaiser alemán y el rey de Gran Bretaña, pasaron parte de las vacaciones juntos. 2 meses después empezaba la guerra. Es muy interesante esto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que puedo decir yo sobre la crisis de los Balcanes? Pues que, generó una enorme frustración por la violencia. Yo traté, y el Parlamento Europeo tratamos de conseguir que los presidentes de los parlamentos yugoslavos se reunieran y fueran una fuerza de paz. Algunos lo que querían era marcharse lo antes posible, otros, pues por ejemplo, como el presidente serbio y el croata, pues era un duelo al sol. Y lo que sí conseguimos fue, en cierto modo, con mucha tardanza y muchos problemas, apagar el incendio o por lo menos contenerlo. Y ahí tengo que decir que fue la primera vez en que posteriormente, a mediados de los 90, pues conseguimos tener una presencia activa que fuera más allá de lo que estaban haciendo los Estados Unidos, que tuvieron un papel decisivo a la hora, en el proceso de Dayton, me parece que se llamaba, de frenar eso. Dicho esto, hoy es el día en el que todavía hay una política de pacificación y de incorporación de gran parte de los Balcanes. No hay guerras abiertas, hay conflictos enconados. He visto que esta mañana se ha hablado pues de la situación en Kosovo y la situación en la ciudad de Mitrovica, me parece que es la ciudad todavía serbia, pero es muy curioso. Hay un principio en la Unión Europea que hay que explicárselo a nuestros amigos de los Balcanes, y es que un principio fundamental es la buena vecindad, no hacerse la guerra unos con otros. No es solamente apuntarse a lo de Bruselas, es decir, nosotros, por ejemplo, estamos viviendo el periodo de mejor relación con nuestros hermanos ibéricos, con los portugueses. Bueno, y Extremadura está, yo diría, como un puente muy importante, ¿eh? Aquí la relación con Portugal es ejemplar. Cuando Camilo José Cela escribió a la familia de Pascual Duarte, portugués era un insulto. Y basta con leer el libro, que es de los años 40 del siglo pasado. Entonces, yo creo que eso se ha contenido, que han entrado Croacia y Eslovenia. Y en Eslovenia yo recuerdo una cosa que me dijo una vez Javier Solana, que es muy expresiva, que una señora de Ljubljana, cuando visitó Ljubljana, como secretario del Consejo Europeo, le dijo: oiga, yo he vivido siempre en esta casa y no he viajado nunca, he vivido en 7 países. Eso es Europa, sí, eso es Europa. Es decir, desde el Imperio Austrohúngaro hasta la República. Entonces, yo creo que avanzamos muy despacio. Todavía tenemos, yo diría, unos protectorados como Bosnia-Herzegovina y Kosovo, que también tiene todavía un proceso muy complicado por delante, pero sobre todo, bueno, tenemos también que gestionar el acercamiento y la transformación de un país como Serbia, y sobre todo que se entiendan entre ellos y que compartan lo que nos ha hecho posible superar nuestra situación. No es labor de un día, y yo creo que todavía nos ocupará bastante tiempo, en la mejor de las hipótesis. Y no quiero alargarme más, no sé si había alguna pregunta. Entonces, sí.
Bueno, muchas gracias, Francisco, porque la pregunta que has planteado apela directamente a nuestra responsabilidad, a la responsabilidad de la ciencia, del conocimiento, de la reflexión y de las instituciones educativas y científicas. Aquí en concreto hay dos instituciones representadas, ¿no? La Universidad para la Paz, de la que eres rector, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuya secretaria general está aquí, en cuyo mandato constitutivo, en cuyas cartas pues, se establece que la función del conocimiento tiene que contribuir de una manera u otra, ¿no?, a ese sueño de la ilustración, que es liberar al ser humano de la irracionalidad y hacer frente a las distintas barreras y obstáculos que impiden el pleno despliegue de su potencial y que obstaculizan, ¿no?, el ejercicio de sus derechos y, en definitiva, la dignidad humana. O sea que es una cuestión casi de carácter incluso filosófico. Yo daría dos o tres pinceladas. La primera de ellas, desde nuestra disciplina, las relaciones internacionales, hemos insistido muchas veces en la importancia que tienen, es un concepto de Haas, las comunidades epistémicas, ¿no? Bueno, perdonar la referencia académica, ¿no? Pero las comunidades epistémicas son grupos pequeños, relativamente pequeños, de académicos, de instituciones, que tienen la capacidad de acuñar conceptos, ¿no?, que tienen, digamos, un desarrollo muy amplio en el plano de las políticas, ¿no?, y que terminan conformando los discursos y a partir de ahí las prácticas de la política pública, tanto en el plano nacional como internacional. Y cuando uno rastrea y examina estas comunidades epistémicas, se encuentra cosas sorprendentes. Por ejemplo, el concepto de desarrollo humano y el de seguridad humana asociada a él, estos son conceptos que surgen de un grupo de no más de una docena de académicos, cuyo centro está en Oxford, ¿no?, encabezados por una parte por Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía, y entre los cuales se encontraba también el que fuera ministro de Finanzas pakistaní, que fuera economista jefe del Banco Mundial con McNamara y después director del PNUD en 1990, que era el economista pakistaní Mahbub ul Haq, entonces, entre otros. Entonces, este pequeño grupo, en el que tuvo mucha importancia la otra universidad de Naciones Unidas, la United Nations University, con sede en Tokio y en Helsinki, acuñó estos conceptos, y estos conceptos han tenido una influencia sobre la agenda de desarrollo global y sobre las agendas internas extraordinaria. Y realmente uno se pregunta, hace la genealogía del concepto y descubre que en realidad ha sido un grupo muy pequeño, ¿no?, de académicos con una cierta capacidad de innovar conceptualmente y de encapsular aspiraciones humanas, concepciones del desarrollo en esas ideas. Segunda reflexión que haría con esto, tenemos también una bibliografía muy interesante, social constructivista, sobre la difusión de conceptos y de normas, es decir, y que se pregunta por qué determinadas instituciones, por qué determinadas políticas viajan. Vamos a ser claros, la agenda de igualdad de género, a la que hemos aludido, o la agenda de la sostenibilidad ambiental, ¿no?, son agendas que han viajado de oeste a este y de norte a sur. Y ello ha provocado no pocas tensiones en cuanto a determinados modelos que pretenden universalizarse. Pero las normas de igualdad de género han nacido pues, en los países nórdicos, tienen que ver con la industrialización y después se van difundiendo. Y también la indagación académica que tenemos sobre esto muestra cómo muchos de estos conceptos han surgido de la academia, de la reflexión, y se han convertido en políticas, en normas jurídicas vinculantes, en normas de soft law, que se difunden, viajan a lo largo del sistema internacional. Tercera reflexión, y es un poquitín más amplia, que tiene que ver con esto. Robert Cox hace una distinción muchas veces repetida también en nuestra disciplina entre teoría o teorización, problem solving and critical theory. La teoría resolutoria de problemas da por sentado el orden internacional y se ocupa de sus desajustes, intenta que funcione más o menos armoniosamente sin preguntarse críticamente por las relaciones de poder o la distribución de los recursos. La teoría crítica, ¿no?, que viene de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, justamente pone el acento en esas estructuras, las cuestiona, las considera que no son naturales, que no son inmutables, que son históricas y contingentes. Por lo tanto, problematiza, trata de desnaturalizar el orden y demostrar su verdadera faz, con un proyecto, con un propósito emancipador. Y esto conecta directamente la reflexión académica con algo que yo creo que es importante que debatamos en este momento y en lo que la academia tiene que tener un papel tiene que tener un papel clave. Y es el hecho de que nos encontramos en un momento de profunda crisis y de cuestionamiento del proyecto de la Ilustración, del proyecto emancipador de la Ilustración. Es decir, hoy sabemos que el proyecto de la Ilustración ha sido un proyecto eminentemente occidental que ha pretendido ser universalizable, y sabemos, por ejemplo, nos lo dice la propia Agenda 2030,
que en materia, por ejemplo, de desarrollo económico y social, que es parte de esa agenda de emancipación del ser humano, los modelos occidentales no son universalizables. Y la Agenda 2030, como Agenda de Desarrollo Global, no solamente señala que el problema de la pobreza, y no solamente señala que el problema del desarrollo es un problema de los pobres que tienen que dejar de serlo, también dice que nuestro modelo no es universalizable y que tenemos que hacer frente y modificar nuestras pautas de producción y consumo que son insostenibles. La reflexión, volver a pensar la modernidad ilustrada en términos críticos, mostrar, ¿no?, que su narrativa de progreso ha llevado a la depredación del medio ambiente, que su narrativa de progreso ha conducido en términos de grandes relatos, de grandes teleologías de liberación de la humanidad, la liberal al neoliberalismo y la pobreza, la socialista al gulag, ¿no?, el dominio del hombre sobre la naturaleza a la depredación ambiental. Esto requiere de una nueva modernidad reflexiva y de repensar el proyecto de la Ilustración, es decir, basar la acción humana en el conocimiento, en un conocimiento emancipador. Hay que pensarlo en términos de una segunda modernidad, de una nueva modernidad ilustrada. Yo termino con una referencia bibliográfica, un trabajo que me ha impresionado particularmente y cuya lectura no dejo de recomendar. Es un pequeño panfletito de una filósofa catalana que se llama Marina Garcés. Y Marina Garcés ha publicado un librito, se lee en un día, 90 páginas, que se llama Nueva Ilustración Radical, ¿no? El título ya es todo un manifiesto. Y en este libro nos sitúa de nuevo sobre esa cuestión que es crucial desde el siglo XVIII. Cómo la reflexión, cómo la academia, cómo esa actitud reflexiva hacia el mundo, hacia nosotros mismos, tiene que estar al servicio del proyecto de la emancipación humana. Si en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no?, uno de los imperativos de emancipación humana era crear estados liberales que reconocieran los derechos del hombre y ciudadano, hoy deberíamos preguntarnos si los estados y su reconocimiento de derechos que incluyen a unos y excluyen a otros no constituyen una barrera en términos de ese proyecto de la Ilustración, de ese proyecto de emancipación humana. Y esto no es filosofía, esto es la cuestión de los migrantes. ¿Qué diría Montesquieu, qué diría Rousseau hoy de cómo estamos tratando a esto? Kant ya lo dijo, principio de hospitalidad, reconocernos derechos independientemente de la nacionalidad, independientemente de de dónde estemos residiendo, de forma recíproca. Ese repensar la modernidad, ese repensarla de manera reflexiva, ¿no?, es, creo yo, una de las funciones en las que la academia hoy puede seguir contribuyendo, debe renovar su compromiso con el progreso humano, con un progreso que ya no puede ser occidental, que tiene que ser de todos, en el que tenemos que reconocernos universales recíprocos, ¿no?, en una nueva narrativa post-occidental, post-hegemónica de progreso humano. Y termino diciendo que si hay algo que es valioso en este momento de la Agenda 2030 es que en cierta forma representa, ¿no?, un proyecto de una nueva narrativa de progreso humano que, al haber sido hecha de manera deliberativa, con una amplísima participación, con una enorme legitimidad y en la que se cuestiona el propio modelo occidental y se nos sitúa ante el desafío de repensar nuestros modelos de desarrollo, hoy, en tiempos de Trump, en tiempos de nacionalismos, en tiempos de regresión, la Agenda 2030 es algo más que una agenda de desarrollo. Es una nueva narrativa de progreso a la que, en la práctica y en la academia, todos podemos contribuir, ¿no?, para continuar con esos ideales ilustrados que debemos seguir teniendo, digamos, como guía y como referente. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Fernando. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de Francisco era ¿qué podemos hacer? Evidentemente, yo creo que lo que nosotros tenemos es un problema cultural, social, cultural. Nuestra cultura, la forma en que nosotros entendemos el mundo, es una cultura que favorece que el poder lo asuman aquellos que son más agresivos, aquellos que están dispuestos a cualquier cosa y que no sienten empatía por el sufrimiento de los demás. Si uno compra uno de estos libros que dicen cómo ser un ejecutivo de éxito, son una lista lo que es una persona que tiene un problema disocial, ¿no? Esa es exactamente la manera de ser un ejecutivo de éxito. Y la forma en que se mide es el que hace eso tiene más dinero y más poder. Esta es la estructura social que tenemos. Fíjense una cosa muy interesante, nosotros teníamos cómo va cambiando la forma de dominación. En la Edad Media teníamos una dominación a través de lo físico, donde la gente era
torturada y asesinada públicamente en las plazas. Después pasamos a una forma de dominación a través del terror, si queremos decirlo así, lo que Foucault llama el panópticon, ¿no? Esa idea de sabernos observados. Nos sabemos observados, sabemos que nos están viendo, entonces hacemos lo que nos mandan. Hoy hemos llegado a un punto muy interesante que es, ahora nos controlamos solos y decimos solos qué estamos haciendo, a dónde vamos, con quién nos comunicamos, qué es lo que pensamos. Con esta idea de las redes sociales y demás, nosotros mismos nos controlamos. Ya no hace falta el panóptico, no hace falta poner cámaras para ver dónde estamos. Nosotros lo decimos. Vamos con el teléfono y saben exactamente dónde estamos. Sabemos con quién hablamos, saben con quién hablamos. Fíjense qué interesante, y con esto termino esta digresión, es la enfermedad típica del siglo XXI es la depresión. La gente se deprime. Antes, las enfermedades psicológicas tenían que ver con la represión, con alguien que imponía cosas sobre el individuo. Ahora ya no tenemos más enfermedades, no tenemos más, estoy exagerando. Ahora lo más importante es la depresión. La gente se deprime, toma Prozac y no sé qué. ¿Por qué? Porque la depresión es típica del que es incapaz de satisfacer el propio yo que se imagina, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esta cultura. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Muchas cosas, pero tres en particular yo creo que son muy importantes. La primera es, la educación tiene que ser el gran igualador. Esta mañana escuchaba las discusiones sobre la situación en Bosnia y demás, y todos nos sentíamos sorprendidos e indignados porque había escuelas para niños de una raza, escuelas para niños de otra. Aquí tenemos escuelas para niños de una religión, de otra religión, para niños que pueden acceder a ir a colegios ingleses, que los preparan mejor para el futuro. Este esquema genera la desigualdad en sí mismo. Entonces, el primer tema que tenemos que ver es la igualdad educativa como condición fundamental. La segunda condición fundamental es una reforma impositiva seria que no premie injustamente los comportamientos antisociales. La tercera gran línea que quiero mencionar es la de los gobiernos menores. En la medida en que las decisiones se toman a niveles más cercanos a la gente, con menos estratos y con más posibilidad de pedir cuentas, las cosas funcionan mucho mejor. Entonces, subsidiariedad. Entonces, estas tres cosas son los elementos para empezar a cambiar esta cultura que tenemos, que es la fuente de la violencia que vivimos. ¿Esto es utópico? Sí, es utópico. Pero imagínense, en la Edad Media, 8 siglos de oscurantismo y represión, si alguien hubiera dicho, la sociedad va a volver a los valores humanos, la sociedad va a volver a pensar en términos del respeto por el individuo, etc. Eso lo hizo lo que en mi opinión es la única revolución exitosa de la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. En el Renacimiento no tenemos ningún líder, no hay un Mao Zedong o un Fidel Castro o lo que se nos ocurra que haya llevado adelante la revolución más importante de la historia, que es la revolución del Renacimiento. Simplemente surgió de gente que pensaba libremente, que hablaba libremente, que daba a conocer sus ideas. Por eso, en definitiva, Francisco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir educando, seguir discutiendo libremente y en un ambiente de apertura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna interacción entre ustedes tres o vamos cerrando la mesa? Una pregunta.
Bueno, soy Andrea Patón, de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, me encantaría compartir mi entusiasmo con el compañero, pero yo la conclusión que he sacado de esta exposición ha sido que sí, que estamos en un mundo multipolar, pero en un mundo multipolar que no se muestra como un conjunto de estados en los cuales se desarrolla una sociedad internacional. Es decir, que hay nuevos actores, como pueden ser las empresas transnacionales, que ya cobran una importancia vital en el panorama internacional. Entonces es una pregunta, no va dirigida a ninguno, pero quien me quiera contestar, es que cómo debe afrontar el sistema internacional estos nuevos retos. Es decir, ¿hay que abogar por una vuelta a los estados-nación poderosos o al nuevo regionalismo? ¿O cómo podemos afrontar estos cambios? Y otra cosa también es que si las instituciones actuales están adaptadas y si se podrían reformar para ser más representativas y más representativas. Gracias. No, muchas gracias. Yo quisiera como aportar un poquitico sobre lo que usted señalaba, y creo que la forma en cómo se pueden abarcar todos estos problemas y la forma en cómo podemos colaborar y cooperar, crear un mejor mundo para ustedes y para las nuevas generaciones, es volver a reforzar el multilateralismo y un multilateralismo cooperativo. Tal y como se dijo en la sesión inaugural de este curso, ningún Estado, por más fuerte que sea por sí mismo, puede abarcar solo los grandes desafíos que traen las modernidades. Si estamos hablando de pandemias, estamos hablando de las nuevas guerras, estamos hablando del tema de la igualación de derechos y estamos hablando de los nuevos códigos para entender la modernidad en estos tiempos. Bueno, en relación con el debate sobre un mundo multipolar o un hegemón, que es la tesis, diríamos, de America First, ¿no? Que, bueno, fue hegemónico en los 50, económica, comercial y militarmente, los Estados Unidos. Y, sin embargo, fueron los que contribuyeron decisivamente a la creación de la ONU con un grupo importante de países latinoamericanos, cosa que no decimos nunca, ¿eh? España estaba fuera de ese sistema porque era una dictadura. Entonces, yo me remito para eso, en ese debate abierto, a la última Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, en donde, bueno, un ibérico que es de los nuestros, además de que es amigo, el secretario general actual de la ONU, Antonio Guterres, planteó esta visión que coincidió con la defensa que hicieron varios países europeos, pero yo destacaría el discurso del presidente Macron. El otro es el discurso de Trump. Y vamos a ver qué pasa en septiembre este año, porque el debate sigue planteado y en la escena principal de ese debate entiendo yo que es la Asamblea General de la ONU. Me parece que con eso hay que seguirlo atentamente. Lo otro, bueno, pues me voy a referir a un tema muy concreto y de gran actualidad en Europa y también en España, que es la imposición de los beneficios del grupo que se llama en Europa GAFA. El grupo GAFA son los de Silicon Valley, que ya están empezando a pagar en función de la cifra de negocios, de la actividad que tienen en diversos países. Bueno, tienes las transnacionales o las multinacionales. Bueno, tienen una lógica que es la lógica de ir a donde pueden ganar más y además son una figura importante de futuro del capitalismo. Bueno, el tema es el que tienen que tener una respuesta, bueno, con un interlocutor que tenga una dimensión por lo menos suficiente. No es solamente la imposición a los GAFA, es, por ejemplo, el tema de protección de datos. Se está empezando a plantear en Estados Unidos que no se planteó el tema de protección de datos porque ha sido la Unión Europea quien lo ha planteado, porque, hablando de las transnacionales, la materia prima más importante del capitalismo en este momento son los datos, que se los regalan gratis et amore muchísimos usuarios de las redes sociales, que a ver si se enteran, porque Zuckerberg no ha salido del paro. No, este es un tema muy, muy importante. Es decir, estamos regalándole
a una serie de empresas tecnológicamente en punta, le estamos regalándole la materia prima, que lleva hasta lo que ha pasado con la empresa esta, que luego ha ido a pedir perdón, Zuckerberg, al Congreso americano, y ha ido a pedir perdón también al Parlamento Europeo. Pero oiga, no me vale que pida perdón, esto es como los niños pequeños. Usted ha vendido un paquete que ha influido en el resultado de las elecciones norteamericanas a una empresa británica. Es decir, yo creo que en este momento el tema de la globalización con normas es un tema absolutamente clave. Y claro, lo que nos encontramos y ese es uno de los campos de batalla entre la Unión Europea y los Estados Unidos y demás, porque los chinos también están en esto, dentro de que tienen filtros mucho más eficaces de momento, ¿no? Pero esa es una gran batalla del futuro, no solo del capitalismo, sino de la democracia. Y yo creo que hay que tomar conciencia de cómo estamos contribuyendo de una manera acrítica a que esos poderes salgan de cualquier tipo de control y de control democrático y de rendición de cuentas, en definitiva. Me parece que es una cuestión que no sé si dar ideas a los organizadores, pero sí merece la pena pensársela muy bien y organizar algo. Gracias. José Antonio. Bueno, unas palabras respecto al concepto de multipolaridad o de unipolaridad. En la bibliografía, generalmente, cuando se habla de unipolar o multipolar, se asume que este es un concepto extraordinariamente limitado. Se refiere simplemente a una distribución de capacidades materiales y una jerarquía, ¿no? Claro, en un mundo globalizado, en un mundo transnacionalizado, cabe preguntarse si podemos seguir identificando las capacidades económicas, incluso materiales, militares, con estados concretos. Porque, claro, un mundo globalizado y transnacionalizado es un mundo de múltiples interdependencias que nos atan. Y si seguimos pensando que polaridad significa capacidad de agencia cuando estamos atados por esas interdependencias, quizás el mundo no solamente no es unipolar, sino que incluso el relato que gusta a los países emergentes de multipolaridad debería ser puesto en cuestión. Un pequeño apunte, porque esta sería una cuestión para 2, 3, 4 seminarios. La propia Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea, el documento Mogherini, dice en uno de sus pasajes claramente, ¿no?, que ya no estamos ante un mundo, ¿no?, de hegemones con capacidad policial, y dice que incluso el propio concepto de polaridad está en cuestión. Entonces yo invito a pensar el mundo, a pensar críticamente esa categoría, porque a veces vemos el mundo no como es, sino a través de las categorías analíticas que hemos recibido en herencia. Quizás mi visión, porque llevaría mucho tiempo y del que no tenemos, pero está más cerca de lo que ha señalado en su último libro Moisés Naim, cuando habla del fin del poder, ¿no? Y se refiere también a esos procesos de difusión y de debilitamiento de la agencia y del poder que se dan tanto en el plano interno, con actores políticos internos que no son capaces de gobernar, no ya por la coerción, sino incluso por la hegemonía cultural, política, sino también en el plano internacional. Moisés Naim habla del fin del poder, Haas habla de el G0, ¿no? Hay quien habla de un mundo apolar o no polar, ¿no? En realidad tenemos un sistema internacional en el que ninguno tiene la capacidad de generar orden, ¿no? Y más bien surgen muchos actores, ¿no?, outsiders del sistema, que lo están poniendo en cuestión, que están fuera del establishment de las élites, a cuyo cargo pues ha estado la globalización, como el propio Trump o estos hombres fuertes a los que se aludía esta mañana. Una última reflexión respecto a esto. Hoy tenemos un sistema multilateral y sobre esa base no podemos ir al tablero de dibujo, como se fue en 1945, Estados Unidos y pocos más fueron al tablero de dibujo y diseñaron casi ex novo las instituciones que regularían el sistema internacional. Hoy tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no?, con un edificio bastante cochambroso, bastante poco efectivo, lleno de goteras, ¿no?, un edificio poco representativo y poco legítimo, porque los países emergentes están infrarrepresentados en muchos aspectos. El Consejo de Seguridad no refleja la distribución del poder actual, mucho menos las instituciones de Bretton Woods, poco eficaz. Y tenemos primero unos países avanzados que se están yendo de esa casa, que ya consideran que no sirve y prefieren refugiarse en sus propias covachuelas, como es el propio Trump, ¿no?, que decide abandonar el orden multilateral que contribuyeron a crear. Y tenemos unos BRICS que, ante la incapacidad o rechazo a la reforma
por parte de los países ricos y poderosos del orden multilateral, prefieren seguir aprovechándose mientras dure de este y crear sus propias instituciones, como los BRICS, el Banco de los BRICS, con su nuevo Banco de Desarrollo, su Fondo de Reserva de Contingencia, pero ni tienen el interés, ni la voluntad, ni la capacidad de crear un orden mundial alternativo. No es una visión muy optimista, pero digamos estamos en un momento de transición y esos son los mimbres con los que tenemos que trabajar para asegurar esa globalización o multilateralismo con reglas al que cómo no, aspiramos, como ha dicho Enrique. Y de reglas claras. Por supuesto, transparentes y con control judicial, debería ser. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Patricia, vengo de la Universidad de Salamanca y en relación a lo que se estaba hablando he recordado la teoría de Hegel, de democracia cosmopolita. Quería saber su opinión al respecto y si sería posible o no. ¿Y para quién es la pregunta? ¿Quién me quiere responder? A José Antonio. ¿Tú la conoces? Bueno, me toca otra vez. Bueno, David Held tiene una reflexión extraordinariamente interesante, como Daniel Archibugui, yo creo que son los dos autores más relevantes en esta teorización de la democracia cosmopolita. Es decir, lo que plantean en definitiva, para quien no esté al tanto, es que la globalización sobrepasa los límites del Estado-nación y que por lo tanto hay que reconstruir la democracia con un modelo multinivel. Es decir, ciertas cosas, en aplicación del principio de subsidiariedad, hay que gobernarlas en el nivel local, otras deben permanecer en el nivel estatal y otras deben gobernarse de manera efectiva y legítima en instituciones regionales o en instituciones multilaterales. En definitiva, no es sino una suerte de exportación a escala mundial del modelo de gobernanza multinivel y de soberanía compartida de la Unión Europea, ¿no? Claro, este proyecto de reconstrucción de la democracia más allá del Estado-nación es en cierta forma lo que la Unión Europea ha estado intentando. Y respondería a los imperativos de esa segunda modernidad, ¿no?, a la que antes me refería, de esa nueva modernidad reflexiva en la que tenemos que repensar los conceptos de la Ilustración, entre ellos el de la democracia y los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no?, a una escala que va más allá del Estado-nación. Problemas, al menos dos. El primero de ellos es que asume como universalizable unos estándares occidentales. Y esto se ha encontrado con algunas resistencias. Problema dos, ¿no?, que presupone un proceso de globalización que va a continuar y que más allá de las aspiraciones morales o políticas de la humanidad, impone esa gobernanza multinivel porque hay que gestionar las interdependencias más allá del Estado-nación. Entonces, esta segunda cuestión es relevante porque hoy estamos en un momento en el que, o bien a causa del cambio tecnológico, la globalización tal y como la conocemos va a quedar atrás, o bien hay actores políticos que quieren de manera deliberada romper con la globalización, sea a través del proteccionismo o de... Entonces, esos dos obstáculos dificultan hoy, creo, que podamos hacer avanzar el proyecto de democracia cosmopolita. Pero la Agenda 2030, recordemos que la democracia, y esto Hegel también lo dice, tiene dos componentes. Tiene uno político, que tiene que ver con el derecho al voto, tiene que ver con las libertades democráticas, pero la democracia en sentido amplio también tiene que ver con derechos económicos y sociales. Claro, estos están recogidos en la Constitución de los Estados, pero pensemos de una manera un tanto flexible y pensemos qué es la Agenda 2030 si no es una serie de protoconstitución, no es de obligado cumplimiento, tiene un alcance muy limitado, es voluntaria, pero pensémosla en términos de una Carta Mundial de Derechos Económicos y Sociales que deben garantizarse para toda la humanidad más allá de los Estados-nación, más allá de las políticas nacionales. Y en ese sentido, hay unos elementos de optimismo, que quizás por esa vía podemos avanzar en una concepción de democracia cosmopolita en la agenda de los derechos económicos y sociales de toda la humanidad, independientemente de cuál sea su pasaporte, su nacionalidad. Bueno, yo completo esta reflexión con otra muy directa para que nos entendamos a partir de las tres cifras del 7%, el 23 y el 50%. Yo soy ahora profesor Jean Monnet ad personam, es uno de esos títulos de mérito que uno va predicando Europa por el mundo. Esto, en Pekín, en un debate con profesores Jean Monnet, un destacado profesor chino, y los chinos tienen una idea muy clara de lo que quieren, que es la nueva ruta Marco Polo. Quieren el One Road, One Belt, es un proyecto de un país que puede planificar a más de 4 años
con medios, porque la mayor potencia comunista de la historia es la mayor posesora de bonos del tesoro de la mayor potencia capitalista de la historia, cosa que no está mal, ¿eh? Es otra paradoja más a añadir. Entonces, dijo una cosa en un debate sobre el modelo social europeo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, ustedes no se pueden imaginar lo popular que es el modelo social europeo en China. Bueno, en China, por ejemplo, donde quien manda es el Movimiento Nacional Chino, que es el Partido Comunista, acaban de eliminar o de empezar a eliminar el hukou. El hukou es el pasaporte que si sales de tu provincia, y las provincias chinas son de entre 100 y 150 millones de habitantes, un poco más que Extremadura. Son otras cosas. Sí, esto, si sales sin el hukou y emigras allí donde hay fórmulas, aunque sean embrionarias, de estado del bienestar, puede ser Shanghái o puede ser Pekín o tal, si tú no llevas el hukou, ni te empadronas, ni te apuntan a los hijos en la escuela, ni tienes acceso a ningún tema de sanidad. Bueno, ¿qué es lo que decía el chino? Decía, bueno, oiga, ustedes son muy populares en cuanto a modelo social porque esto es algo que, bueno, pues que forma parte, con variantes según los estados europeos, forma parte de nuestro, digamos, de nuestro consenso y nuestro patrimonio básico común. Vamos a Estados Unidos, yo no le deseo a nadie que vaya de aquí que no tenga seguro, que tenga un accidente de coche o que tenga que ir al médico. Allí tienes que poner, ¿verdad?, o la tarjeta de crédito y lo que haya. Bueno, ¿qué pedían los manifestantes brasileños cuando los Juegos Olímpicos? Pues más escolas y menos bolas. Bueno, ¿y qué significa? Significa que pasada una etapa, diríamos, heroica de la industrialización y del cambio y demás, está el acceso a los bienes públicos como una reivindicación cada vez más extendida en la humanidad. Se llaman, aparte ya de lo que puede ser el consumo, se llaman acceso a la educación igualitario y a la sanidad y a la seguridad social. Bueno, y seguridad ciudadana, que es un tema que nosotros en España, yo lo digo porque yo he estado con un gobierno de izquierdas en mi país, en los 80, que teníamos terrorismo, la transición y demás. El tema de la seguridad ciudadana, yo creo que dentro de las prioridades, por ejemplo, en América Latina, tú lo has mencionado, me parece que está el primero o el segundo de la agenda. Así es. ¿Quieres decir algo, Fernanda? No. Aquí hay otra pregunta. Bueno, qué dicha. Yo quería preguntar, porque hace rato usted mencionó que... Levántate. Ah, sí. Para verte. Yo soy René. Es que usted decía sobre conceptos y políticas Usted, Sí, usted José Antonio. El del centro es José Antonio. Sí, el del centro. Ay, qué vergüenza. Usted decía de conceptos y políticas que viajan de norte a sur y habla de la Agenda 2030 y yo le quería preguntar qué pasa con qué opina en realidad de los conceptos que surgen como alternativas del sur al norte o como alternativas a estos, por ejemplo, el concepto de alternativa al desarrollo sostenible, que sería el Summa Causae o de Ecuador y así. Yo quisiera saber su opinión, nada más. Gracias. Muy rápidamente, uno de los elementos importantes de la Agenda 2030, digamos más allá del detalle de los 17 objetivos y las 169 metas, está en el preámbulo. Y en el preámbulo reconoce la diversidad de aproximaciones al concepto de desarrollo. No hace referencia en concreto a estos conceptos, pero sí dice abiertamente que ya no hay que concebirlo de una sola manera. Esto en lenguaje onusiano es que, de nuevo, el paradigma occidental no es el único, ni mucho menos. Entonces, yo creo que hay espacio. Además, otro elemento también importante de la Agenda 2030, ¿no?, es que es una agenda universal, pero tiene que ser localizada en cada país. Es decir, que cuando miramos las distintas P's a las que Marta hacía referencia esta mañana, Planet, Prosperity, Peace,
People, ¿no? Claro, las situaciones de partida son distintas y las problemáticas son diferentes y por lo tanto cada sociedad, cada país tiene que hacer su propio ejercicio, ¿no? De establecer prioridades y de entender, pues habrá países que tendrán menos problemas en People, pero a lo mejor tienen más en Peace o al revés. Dicho esto, yo creo que nadie está exento de contradicciones. Entonces, estos conceptos que han surgido en América Latina a mí me parecen extraordinariamente importantes porque enlazan la visión del desarrollo, ¿no? Con las tradiciones culturales. Primer elemento importante. Segundo, muestran que no solamente hay un paradigma de desarrollo, pero al mismo tiempo los gobiernos que los han promovido no han dejado de tener también tensiones con los paradigmas productivistas. Una de las características que ha dominado en cuanto a la economía política del desarrollo en América Latina en los últimos años es que fueran gobiernos partidarios del buen vivir, del Fumakasai, o bien fueran gobiernos liberal conservadores, los de la Alianza del Pacífico, en realidad su patrón económico no era tan diferente, era eminentemente extractivista y se basaba en repartir, mejor o peor, las rentas sacadas del petróleo, de distintos minerales. Esto ha sido así, bueno, de minerales o de materias primas. Y cuando ha habido dilemas, por ejemplo, ha habido que construir una carretera, un corredor bioceánico entre la vertiente atlántica y la vertiente pacífica, y había que decidir si gastar más para no pasar por un parque natural o hacerlo cruzando el parque natural, algunos de los gobiernos del buen vivir han hecho cuentas y con gran oposición interna han pasado por el medio del parque natural sin demasiados problemas. Es decir, que también nosotros en Occidente somos partidarios de una visión de sostenibilidad, ¿no? y tenemos contradicciones. También las han tenido los países que, habiendo adoptado esos modelos, han tenido un patrón eminentemente extractivista y ante los dilemas entre sostenibilidad y crecimiento, pues han metido cemento y asfalto donde hacía falta y al menor coste posible. ¿Alguna otra pregunta? Cerraríamos entonces. ¿Otra? Mi nombre es Junior Lobas y quiero hacerle una pregunta sobre el fracaso de la democracia, como plantea Dahl sobre la situación de la democracia en América Latina. Uno de ustedes hace una referencia de China y Estados Unidos. China con un sistema político comunista y con economía capitalista. Sin embargo, Estados Unidos nunca dice a China que hay que cambiar tu sistema político, pero se lo considera como aliente, como partener. Pero si analizamos lo que pasamos en la democracia en América Latina de hoy, no es que el fracaso realmente de cómo lleva la democracia en esos países pobres y también la desigualdad que vivimos en el mundo de hoy. ¿Piensan ustedes que la paz y la seguridad va a llegar en este mundo con esa desigualdad y con el fracaso de la democracia? Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios sobre este tema. El primero es que me parece un poco difícil hablar del fracaso de la democracia, y también me parece difícil hablar del éxito de la democracia. Creo que lo que es difícil es hablar de la democracia. Nosotros podríamos decir tranquilamente que Estados Unidos es una plutocracia, lejos de una democracia. Y cuál es el sistema que funciona en todos los asuntos. Yo creo que para poder tomar una definición hay que entender los detalles. Entonces, cuando uno quiere saber realmente lo que un gobierno se propone hacer, hay que tomarse el trabajo de estudiar los presupuestos, porque la cosa es donde va el dinero. Cuando nosotros vemos qué pasa con la Agenda 2030,
Fue muy exitosa la reunión de la Agenda 2030 en las Naciones Unidas, donde fue el Papa y todos firmaron y demás. Un mes después se hizo la reunión Financing for the Agenda 2030 y fue un fracaso absoluto. Nadie estuvo dispuesto a poner un céntimo para que esta agenda avance. Y lo mismo pasa con la democracia. Una cosa son las declaraciones, los grandes principios, el gobierno del pueblo, y otra cosa es en la práctica cómo funcionan las cosas. Por eso yo creo que la posibilidad de un funcionamiento democrático tiene que ver con reducir los niveles, con acercar la responsabilidad hacia los que ejecutan, y me atrevería a decir una cosa más. Yo creo que estamos en el momento de empezar a desprofesionalizar la democracia. Con esto quiero decir, los temas de manejo de una comuna, inclusive diría de una ciudad, no son mucho más difíciles que los temas de manejo de una casa. En cada ambiente hay una terminología que aleja al profano de aquello de lo que se está hablando. Y mis años en las Naciones Unidas podría contar innumerables ejemplos de términos extraños que realmente se refieren a cosas de lo más sencillas. Y la administración es lo mismo. La profesionalización, el que es de por vida responsable de administrar los bienes comunes, yo creo que deberíamos repensar ese concepto. Me gustaría pensar en un concepto de responsables temporarios que son asignados a un esquema y después vuelven a su lugar de trabajo anterior. Me gustaría pensar en responsables de la sociedad que asumen de repente la representación de un grupo frente a otros grupos para tratar de buscar soluciones comunitarias. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar y por eso planteaba que el desafío que tenemos es buscar una cultura nueva de cómo organizarnos. A mí me parece que está claro que esta sociedad en la que vivimos, en la cual hay alimentos suficientes para todo el mundo y sin embargo más de 1.000 millones de personas viven con menos de $1 por día, evidentemente no es la mejor solución posible. Evidentemente el modelo que tenemos no es el mejor modelo posible. Entonces, tomémonos la libertad de pensar otro modelo. Lo bueno es que me están haciendo la tarea para mi exposición de mañana. A mí me toca hablar sobre democracia mañana. Yo solo añadir una coda, un comentario a lo que él ha dicho. Estoy de acuerdo con que la democracia es un régimen manifiestamente mejorable. Es perfectible. Porque es el único que se puede mejorar. Y como yo, y lo he dicho antes, he vivido media vida bajo una dictadura, yo sé que lo que es perfecto siempre es una dictadura mientras dura. Mientras dura. Entonces, a mí hay una cosa cuya lectura recomiendo, que no es ningún académico, es el elogio fúnebre de Pericles a los caídos en la guerra del Peloponeso, que está escrito el año 500 a.C. y da una definición de la democracia y la globalización que sigue siendo actual. Si se añade que aquello era una democracia de hombres, las mujeres no participaban y había esclavos. Si quitamos eso, sigue siendo actual. Es decir, hay elementos que permiten sobrevivir a toda la cantidad de barbaridades, imperios, dictaduras, opresiones que hemos tenido. Así es. José Antonio. Brevísimo, alguna precisión que me gustaría hacer a la intervención que se ha hecho sobre China, ya que hice algunas alusiones sobre esto. Yo no creo que pueda calificarse al régimen chino como un régimen comunista. La ideología que hoy cohesiona a China es el nacionalismo. Primero, Así es. ¿no? Es un régimen autoritario
es profundamente nacionalista, es un nacionalismo además basado en parte en el agravio, ¿no?, de la humillación sufrida por China durante el periodo del imperialismo y por efecto de la guerra del opio. Y se basa en un pacto social no escrito, ¿no? Es que mucha gente en China no demanda democracia mientras haya prosperidad. De esto conocemos algo en la dictadura que aquí tuvimos también. Claro, mientras... Exacto, mientras se puedan comprar SEAT 600, entonces no... entonces, algo de esto está funcionando ahí, ya veremos cuánto dura, mientras funcione, ¿no? Entonces, si queda algo del comunismo es la simbología. Y esto es como cuando Putin saca los retratos de la evocación de la Gran Guerra Patriótica y las banderas rojas a la Plaza Roja. Difícilmente, claro, y difícilmente se puede hablar de persistencia de esos elementos. La otra cuestión tiene que ver, y no quisiera pisar la ponencia que la profesora Altmann va a hacer mañana, pero lo que las encuestas nos están dando de manera muy sistemática es, en América Latina y en otros lugares, es un claro apoyo a la democracia. Es más, una demanda de más democracia en el sentido sustantivo. Democratizar la democracia. Exactamente, de democratizar la democracia, es decir, de que haya, de muchas de las cosas que hemos mencionado, de lo de S16, que las instituciones rindan cuentas, por ejemplo, lo que hay es un manifiesto descontento con la forma en la que funciona la democracia. Es decir, ¿por qué? Los mecanismos. Y sus mecanismos, porque hay actores de poder que capturan rentas, que capturan instituciones, claro, porque hay, en fin, hay muchos elementos ahí que hay demandas ciudadanas en ascenso para mejorar su funcionamiento. Pero no hablo nada más porque es objeto de la sesión de mañana. Perfecto, no, y con esto terminaríamos. Yo nada más muy sucintamente quiero hacer una pequeña síntesis, o trataré de hacer una pequeña síntesis sobre lo que se trató aquí del tema de la gobernanza, la gobernabilidad democrática o la gobernabilidad. Y creo que hay que partir por una premisa que es muy importante, y es que la gobernabilidad se entiende como una articulación de intereses. No es técnica, es política, es gestión de conflictos y se centra en asuntos de eficiencia institucional del Estado, pero también en la relación que existe entre la satisfacción de necesidades de la población, la construcción de una ciudadanía como sujetos de derecho y la relación de estos con el sistema político. Es un poco lo que decía el profesor Sanauja, a la luz de las teorías de Amartya Sen, viene a ser el grado de libertad que tienen las personas de una sociedad para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, incluidas la participación política y la pertenencia cultural. Así las cosas, entonces, una gobernabilidad para el desarrollo depende de una combinación de 3 elementos, o fue lo que yo pude dilucidar de las exposiciones. El primero es el fortalecimiento político institucional, es decir, la capacidad de un Estado legítimamente establecido de atender las demandas sociales a través de un pluralismo agonista, como lo define Chantal Mouffe cuando habla del sistema democrático basado en valores como libertad e igualdad en medio del disenso social. Esto es esencial si pensamos en la construcción de una gobernabilidad efectiva. Un segundo elemento sería la búsqueda del desarrollo socioeconómico y la integración reflejadas en políticas públicas que vengan a satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones, el buen gobierno. Y un tercer elemento es que se debe promover un clima internacional que privilegie la resolución pacífica y negociada de los conflictos, lo que implicaría el fortalecimiento de los regímenes internacionales construidos sobre la base de un multilateralismo cooperativo y la preeminencia del derecho. En eso, y para cerrar, lo que dijo en su momento cuando se estableció Naciones Unidas y el tema de los derechos humanos, Eleanor Roosevelt, ¿dónde empiezan los derechos humanos realmente? Los derechos humanos empiezan en sus casas, en las escuelas a las que asisten, en los colegios a donde van, en la fábrica o los lugares de trabajo, en sus comunidades, en sus barrios. Si no se conocen ahí, ¿cómo vamos a pretender que el mundo los conozca y los respete? Muchísimas gracias.